En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días aquí en Piso. El soporte correspondiente que nos dan los compañeros, tanto ahí Josema, Mirna, Priscila y también los otros compañeros de TV, que todavía no me sé de memoria el nombre, porque vi como uno o dos nuevos compañeros, pero igualmente saludos a ellos. Y bueno, recordarles también que este programa es una coproducción con la consultora de MF Economía e Inversiones y obviamente también con Radio 1000. Y como todos los días, aquí en Piso, en la conducción, quien les saluda, Prince Otto, y también está Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo en orden, ya muy expectante y obviamente también muy emocionada, sobre todo de compartir las principales noticias económicas del día, porque hay realmente novedades a nivel internacional, regional y también en Paraguay. Y en el segundo bloque, ya también a la espera de nuestro entrevistado de hoy, con quien vamos a profundizar lo que está pasando a nivel internacional, así que también a la espera de esa entrevista. Josema, de momento compartimos las principales noticias económicas del día. Adelante. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Informaciones internacionales dan cuenta que el 8 de mayo de 2025 el Banco de Inglaterra redujo su tasa de interés principal en 0,25 puntos porcentuales, situándola en 4,25%. Esta decisión se tomó en medio de preocupaciones sobre el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que podrían desacelerar el crecimiento económico global. La votación del Comité de Política Monetaria mostró una división inesperada. 5 miembros apoyaron la reducción, 2 abogaron por un recorte mayor de 0,5 puntos y 2 prefirieron mantener las tasas sin cambios. El Banco Central estima que estos aranceles podrían reducir el Producto Interno Bruto del Reino Unido en un 0,3% en los próximos 3 años y contribuir a una disminución de la inflación, proyectando que en este alcance el objetivo del 2% en el primer trimestre de 2027. A pesar de la reducción de tasas, la libra esterlina se fortaleció 0,2% frente al dólar, impulsada por el optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Los mercados bursátiles británicos mostraron resultados mixtos, con las acciones de mediana capitalización superando a las de gran capitalización. El Banco de Inglaterra mantiene una postura cautelosa, indicando que no hay un camino preestablecido para futuras decisiones sobre tasas de interés y que continuará respondiendo cuidadosamente a las circunstancias económicas cambiantes, da cuenta el portal internacional Reuters. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que el Banco Central mantendrá sin cambios la tasa de interés de referencia en el rango del 4,25 al 4,5%, donde se encuentra desde diciembre del 2024. Powell enfatizó que no hay prisa para ajustar las tasas, adoptando una postura de esperar y ver. Ante la creciente incertidumbre económica, advirtió que los aranceles comerciales propuestos por la administración Trump podrían aumentar la inflación, desacelerar el crecimiento económico y elevar el desempleo. Aunque los efectos inflacionarios podrían ser temporales, también existe la posibilidad de que sean más persistentes. La Reserva Federal expresó su preocupación por el aumento de la incertidumbre económica, señalando que los riesgos de una mayor inflación y desempleo han incrementado. Powell destacó que la política comercial del presidente Trump ha generado una ola de incertidumbre en toda la economía y aunque los aranceles aún están en negociación, se espera que impulsen la inflación y afecten el crecimiento económico. Más información internacional. Esta vez americaeconomia.com da cuenta que la inflación interanual de los países miembros de la OCDE se ubicó en marzo de 2025 en 4,2%, 3 décimas por debajo del 4,5% registrado en febrero. Esta baja se explica principalmente por la moderación de los precios energéticos, que cayeron 2,2% en promedio. En contraste, los precios de los alimentos aumentaron 5,3%, aunque este incremento fue menor al 6,1% observado el mes anterior.
En 26 de los 38 países que integran la organización, la inflación se redujo respecto al mes previo. Y entre las economías más grandes, de acuerdo con América Economía, Alemania y Estados Unidos mostraron una inflación de 2,2% y 3,5% respectivamente. Japón se mantuvo en niveles bajos con 2,7%, mientras que el Reino Unido registró 3,2%. Por su parte, Turquía sigue siendo el país con la inflación más alta dentro del bloque, con un 68,5%. El informe también destaca que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se redujo ligeramente a 5% en marzo, lo que indica una posible tendencia a la baja más sostenida en los próximos meses, dice americaeconomia.com. Aquí hacemos una pequeña pausa, Ada, porque tenemos que compartir evidentemente este pequeño segmento de lo que denominamos la cifra del día. ¿Qué tenemos? 89.900 guaraníes es el costo mensual para implementar la factura electrónica con Bancar para emprendimientos y MIPYMES, aunque por lanzamiento los comercios que se adhieran estarán exentos del pago durante los primeros 3 meses. Para acceder al servicio deberán contar con RUC activo, estar al día con sus obligaciones ante la DENIT y presentar la documentación solicitada por Bancar, la cual variará de acuerdo con el tipo, comentó Mauricio Aranda, coordinador de Nuevos Negocios y Gobiernos Bancar. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y Ada, oyentes, quiero compartir algunos conceptos económicos también, esta vez vinculados al mercado cambiario. Y si alguna vez escucharon hablar de la siguiente denominación, el índice del dólar o la sigla DXY, este índice mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de 6 monedas extranjeras. Y estamos hablando del euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Este índice, el DXY, es un parámetro clave para el comercio global y la estabilidad financiera, ya que refleja las expectativas sobre la economía de Estados Unidos, la política monetaria de la Reserva Federal y factores de riesgo global. Recordemos que a partir de octubre de 2024 se produce un repunte del índice que se mantiene hasta febrero de este año con valores positivos que alcanzan hasta el 3,9%. Sin embargo, en el dato correspondiente a marzo de 2025, el índice vuelve a registrar una caída del 0,4%, interrumpiendo la racha de fortalecimiento del dólar a nivel mundial como consecuencia de la elevada incertidumbre. Ante tal escenario, los mercados financieros han reaccionado con alta volatilidad, caídas en las bolsas, salida de capitales de activos de riesgo y refugio en valores más seguros como bonos y oro. Que de hecho en más de una ocasión ya estuvimos compartiendo también aquí en Economía 1000. Más conceptos vinculados también al mercado cambiario y alguna vez también habrán escuchado hablar, y de hecho aquí en Economía 1000 también compartimos incluso entrevistas con referentes de este sector. Estamos hablando del mercado cambiario mayorista. ¿Y qué es? El segmento mayorista está compuesto por operaciones de gran volumen que se realizan entre bancos, casas de cambio, grandes empresas y entidades financieras. Por tanto, el tipo de cambio suele ser más competitivo, ya que refleja de manera más directa la oferta y la demanda reales de divisas en la economía. En el mercado mayorista, el tipo de cambio del guaraní con respecto al dólar había arrancado el 2 de enero en 7.865 por dólar y había cerrado el 25 de marzo en 8.012. Así que hay que seguir monitoreando también este indicador porque se considera los datos que se tienen contemplados dentro del Banco Central del Paraguay. Así que vamos a ver también cuánto está cotizando en estas semanas y sobre todo cuánto cierra en la semana. Con respecto al mercado cambiario minorista, es el segmento en el que se realizan operaciones de compra y venta de divisas extranjeras entre el público en general y las instituciones autorizadas como bancos, casas de cambio, entidades financieras. Este mercado está orientado principalmente a satisfacer las necesidades cambiarias de personas físicas y pequeñas empresas que requieren moneda extranjera para fines diversos. Así que 3 conceptos que esperemos también haya sido de gran ayuda y sobre todo de ir explorando estos a nivel también económico, en el sentido de poder entender cómo funciona algunos que se van incorporando dentro de lo que venimos haciendo también de manera diaria y cuando hablamos de economía en general. Ahora tenemos más información y nos situamos también ya aterrizando a países de la región. ¿Qué tenemos?
De acuerdo con Bloomberg en línea, el Banco Central de Brasil elevó su tasa de interés de referencia Selic en 0,5 puntos porcentuales, alcanzando el 14,75%, el nivel más alto desde 2006. Esta decisión tomada por unanimidad responde a una inflación persistente que en marzo se situó en 5,48%, superando la meta oficial del 3%. Desde septiembre la tasa ha aumentado 4,25 puntos porcentuales. El Banco Central indicó que futuras decisiones dependerán de la evolución de los datos económicos y las perspectivas de inflación. La medida se produce en un contexto de incertidumbre económica global influenciado por las políticas comerciales internacionales y la caída de los precios de las materias primas. Aunque la economía brasileña muestra señales de desaceleración, el mercado laboral y el consumo interno siguen siendo sólidos. El Banco Central ha adoptado una postura cautelosa, indicando que las futuras decisiones sobre tasas dependerán de la evolución de los datos económicos. Algunos analistas anticipan una posible pausa en los aumentos o incluso recortes hasta finales de años, dependiendo de las tendencias inflacionarias y las condiciones económicas. Y el economista.com sitúa esta información en Argentina y da cuenta que el gobierno de ese país anunció la eliminación de las retenciones a las exportaciones para 4.411 productos industriales, lo que representa el 88% de las posiciones arancelarias del sector. Estos productos, que antes tributaban entre 3 y 4,5% sobre el valor exportado, abarcan rubros como autopartes, maquinaria agrícola, farmacéuticos, cosméticos, plásticos y textiles. La medida beneficia directamente a 3.580 empresas, de las cuales la mayoría son pequeñas y medianas, y busca fortalecer la competitividad del país en los mercados internacionales. Durante el año 2024, las exportaciones de estos bienes alcanzaron un valor de 3.804 millones de dólares y, a pesar de esta eliminación, sectores considerados estratégicos como el hierro, acero, aluminio, la petroquímica y la industria automotriz seguirán tributando. El objetivo, de acuerdo con el economista.com, es incentivar la producción industrial orientada a la exportación como parte de un esquema más amplio de estabilización económica y generación de divisas. Y así, Ada, tenemos que hacer nuestra primera pausa aquí en Economía Mil, la espera nuestro entrevistado, así que a la vuelta tenemos mucho más de programa. Seguís escuchando Economía Mil, gracias por la compañía, y ya está con nosotros nuestro invitado demasiado puntual, ya Josema. Hasta yo me sentí con cierta vergüenza porque ella estaba como tratando de entrar un poco tarde, pero bueno, ya está con nosotros y a quien agradecemos su compañía. Él es Humberto Colmán, economista, docente y miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Humberto? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí de vuelta. Un saludo muy cordial a la audiencia. ¿Sin complicaciones para el estacionamiento? No, hasta ahora no. Llegaste súper bien. No, estoy tratando de destacar tu llegada demasiado un minuto antes de lo acordado. Yo suelo ver el programa. Últimamente con este cambio horario no alcanzo de repente a escuchar y a ver mucho menos. Pero tenés el podcast. Sí, tengo un podcast. Sí, bueno. Pero está interesante, ¿verdad? Porque puedes listar ahí de repente y decir, quiero escuchar, me interesa. Solo hacer eso después del programa. Y yo digo, ¿cómo vas a escuchar si acabas de hacer el programa? Bueno. Está bien. Humberto, te invitamos hoy porque queremos hacer una actualización nuevamente de lo que está pasando a nivel internacional. Sí. Porque evidentemente no podemos escapar de los anuncios, las decisiones que están tomando desde Estados Unidos, todo lo que generó de alguna manera la política arancelaria de Donald Trump, incluso haciendo como un pongo y saco, y el tira y afloje constante, incluso con grandes potencias, así que eso evidentemente tiene su impacto a nivel internacional y que va teniendo su derrame en toda la economía, no solamente entre estas grandes potencias que de alguna manera están ahí con el tira y afloje que estaba mencionando. Y de hecho, nos trajiste una presentación, así que le pedimos a los compañeros, por favor, que nos den el soporte correspondiente. ¿Querés hacer una aclaración antes? Claro, no, primero que nada, como ya decía, es un gusto estar aquí de vuelta en el programa. Yo vengo siempre aquí con ánimo de contribuir desde la perspectiva que uno tiene desde lo personal. Es cierto. Es cierto que soy miembro del directorio del Banco Central, pero mis opiniones no necesariamente representan la posición institucional, que es como una aclaración que uno debe hacer. Totalmente, es necesario. Y bueno, un poco lo que traje justamente para compartir con la audiencia son unas pocas láminas nada más que vamos a ir comentando, también explicando para los que nos escuchan por la radio.
Un poco para hablar sobre lo que pasa. Creo que es un momento interesante también para recapitular un poco todo lo que vino pasando desde abril con el tema del shock arancelario. Y digo que no se ve hace tiempo, ¿verdad, Humberto? Exactamente, ¿no? Y eso es lo que iba que es interesante, digo, porque ayer nada más tuvimos la decisión de la Reserva Federal donde justamente Jerome Powell se hace eco de la palabra común que se repite incansablemente, que tiene que ver con la incertidumbre, ¿verdad? Esta nueva, por eso le puse el nombre, nueva era de incertidumbre. Sí, que le estoy ¿verdad? pidiendo a los compañeros Sí. que me den la primera placa, por favor. Porque, no, la primerísima placa. La primera placa, porque ese es el concepto que quiero aterrizar, La nueva era justamente, de incertidumbre. Sí, esa es la palabra que más se repite, que más se escucha, que se asocia también con volatilidad. Y la imagen ahí que vemos para los que nos escuchan es de Trump con una ruleta rusa, básicamente decidiendo a quién le pone aranceles y cuánto un día en la mañana, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el contexto que tenemos. Una situación que, como decís vos, no se veía hace mucho tiempo, como hace 100 años que no hay aranceles del nivel planteado. En la siguiente diapositiva podemos ver... Perdón, Humberto, sí. Cuando hablamos de incertidumbre en la economía, eso evidentemente genera muchísimos efectos más negativos que positivos, ¿verdad? Sí, sí. Así mismo. Y en la siguiente diapositiva, si me ayudan para pasar, un poco lo que hago es resumir ahí justamente eso que vos decís. Estamos hablando de, para ponerlo en términos sencillos, como de un shock en el sentido de un evento negativo, no anticipado correctamente, digamos que por el mercado, que desde el punto de vista económico se lo llama también como un shock de oferta, en el sentido que afecta a la producción, particularmente en los Estados Unidos, y sería un shock de demanda para los demás países que digamos que le venden a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ese es el contexto de una magnitud que todavía no sabemos, ¿verdad? Si bien es cierto, también es interesante hablar de esto porque acaban de salir las proyecciones del informe de perspectiva de la economía mundial. Nos habla de una corrección, nos muestra una corrección importante en el crecimiento estimado para este año y los próximos dos. De todas maneras sigue habiendo incertidumbre, ¿verdad? O sea, claro, yo tengo esas proyecciones, pero esas proyecciones están sujetas a no sé cuántos asteriscos hay que ponerle, unos cuantos asteriscos de márgenes de error altísimo que puede tener en este contexto de incertidumbre. Pero yo creo que con todo lo que ya pasó, algún daño va a haber con seguridad en la economía mundial por la incertidumbre, por los planes de inversión, por la reorientación que tienen que haber probablemente en los flujos comerciales, y eso es lo que vos decías un poco, ¿verdad? Esa incertidumbre que lo menciona ahí, ¿verdad? Que en la medida que más se prolongue esta situación, probablemente va a haber más daño en los planes de inversión de las empresas a nivel global, en todo el mundo, ¿verdad? Y si llegara a materializarse de pleno, ya, de hecho se está materializando, ¿verdad? Anteayer llegó el primer barco de China a uno de los puertos del Pacífico de Estados Unidos con un costo arancelario de $400 millones ya por el efecto, en un solo barco, ¿verdad? Por el efecto de los aranceles, ¿verdad? Sí. Entonces, de hecho ya se está aplicando, pero la pregunta es si va a ser permanente o dónde va a terminar. En ese sentido, Estados Unidos está por cerrar, aparentemente va a anunciar un acuerdo con el Reino Unido, que un poco nos va a confirmar si esto efectivamente es parte de una estrategia de negociación para luego conseguir un mejor acuerdo, entre comillas. No sabemos qué significa un mejor acuerdo tampoco, pero vamos a ver si va a haber más comercio o menos comercio, ¿verdad? Hacia dónde va esto, ¿verdad? Porque si se va consolidando que van a haber más aranceles en promedio, quizás no del 25% como se dice, pero va a haber más aranceles, eso va en un sentido de tener menos comercio, ¿verdad? Y van, digamos que contramano con todo lo que hemos visto, ¿verdad? Más allá de las críticas que puedan haber al proceso de integración, globalización, cadenas de valor, ha habido un crecimiento del comercio, ha habido un crecimiento de la actividad, una reducción de la pobreza, que también lo hemos visto en Paraguay, así que hay beneficios, ¿verdad? Al parecer eso como que se desconoce, ¿verdad? Y se desconoce de repente también que este tema de los aranceles es un tema de equilibrio general, se dice en economía, como que afecta, o sea, claro, yo pongo aranceles y espero que las importaciones caigan,
pero también las exportaciones de Estados Unidos pueden caer. Es cierto. Entonces, el efecto neto, vos no sabés ni siquiera para ellos dónde termina, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas interesantes. De hecho, los últimos indicadores económicos, principalmente de lo que ha sido su dinámica económica, ya arrojó una cierta... El primer trimestre Sí. cerró aparentemente con un número preliminar 0,3 Es cierto. de caída, ¿verdad? No es un indicador que confirme ni por si acaso una recesión, Es pero es un cierto. indicador que va en línea con la corrección que le hizo el fondo, que vamos a ver enseguida, que es de casi 1% de menos crecimiento, que para un país que crece más o menos 3%, es una corrección importante en el crecimiento esperado. Y todo esto trae volatilidad. El último punto central que destaco acá es la volatilidad, ¿verdad? Que en los mercados cambiarios, en los commodities, en los mercados financieros. Y no sabemos dónde van a terminar las tasas de interés, por ejemplo, las de largo plazo en particular, que afectan el financiamiento de los estados, por ejemplo, de los soberanos, de nosotros mismos. En algún momento, cuando el estado sale a emitir bonos soberanos, podría subir, ¿verdad? Claro. Podría subir la tasa de interés. ¿Vos me querías decir algo? Tengo muchas consultas, Humberto. Yo sé que también nada se va a sumar también con otras consultas. Desde, obviamente, tu conocimiento como economista y también como académico, porque sos profesor también, ¿verdad? Sí. Yo tengo que hacer esa salvedad porque Tenemos también vamos unos a aprender. cuantos acá que vienen que son profesores, ¿verdad? Sí, Tello. Tello, vos saludos también. Y de hecho voy a mencionar al profesor Tello, porque en algún momento hablamos con él sobre la política arancelaria o los aranceles como tal, y te traslado la consulta en ese sentido. Cuando estamos hablando de aplicar aranceles también es como que sí o sí tiene que, y arroja efectos negativos, ¿verdad, Humberto? Hablando desde una mirada económica, digo, como que la peor quizás decisión sea implementar o aplicar aranceles en un escenario como el que estamos viviendo. Claro, en el sentido de que va a haber una realocación o reasignación de recursos de inversiones quizás a lugares que no son más eficientes o que son más costosos, mejor dicho. Entonces eso tiene un impacto para el consumidor que probablemente va a terminar pagando más caro por todos los bienes y servicios que compra, ¿verdad? Claro, algunos dicen esto le va a generar recursos al fisco, Cierto. le va a generar recursos al fisco norteamericano, ¿verdad? Pero por otro lado, no es tanto el impacto si la economía crece menos, y por otro lado, con una situación fiscal que en los Estados Unidos también hay preocupación, ¿verdad? La Oficina de Presupuesto de los Estados Unidos proyecta un déficit fiscal alto para los próximos años, que a pesar de todo el ruido del Dutch, ese de la Oficina de Eficiencia y todo eso, no hay recortes efectivos significativos en el gasto. Entonces ese es otro tema aparte relacionado, ¿verdad? Pero volviendo un poco a la presentación, si podemos mostrar para ir... Tengo otra consulta. Sí. Bueno, compartí de hecho antes que vinieras el concepto del índice del dólar y estamos viendo... Por eso quiero hilar más lo de la volatilidad, ¿verdad? Y estamos hablando, por ejemplo, del dólar que de alguna manera estuvo perdiendo mucha fuerza con respecto a las principales monedas internacionales. Claro. Y es un fenómeno que la gente así tomó como de sorpresa y de alguna manera encontró una justificación, una explicación de que de manera casi inédita la divisa norteamericana estaba perdiendo cierta confianza, por eso es que estábamos viendo ese cambio dentro de la cotización en general. Sí, vos me estás haciendo, ¿cómo que se dice cuando ya viste la película y la adelantabas? Juro que no vi, pero podemos avanzar. Pero la siguiente podemos lámina. ver ahí en la diapositiva para los que nos ven. Sí. Podemos ver justamente que tenía una diapositiva. Pero antes de eso, sí. Quería comentar el crecimiento, ¿verdad? Que se corrigió a la baja. Está en la tercera diapositiva, que se corrigió a la baja. Para los que nos escuchan en la radio, hay como 3 líneas ahí. Típicamente los países en desarrollo crecen más que los países desarrollados, lo que vemos ahí, ¿verdad? Porque claro, los países en desarrollo tienen menos infraestructura, los países desarrollados ya han cerrado sus brechas de infraestructura, son países avanzados por algo, entonces crecen menos, tienen menos espacio para crecer, y eso es lo que vemos ahí. Pero en el margen, en lo último, la proyección de 2025 en adelante, vemos que hay una corrección importante, y quiero resaltar del cuadro de al lado para los que nos escuchan también, que las correcciones importantes en el crecimiento se dan particularmente para el caso de Estados Unidos, cerca de 1%, para China también, importante corrección de 1.7%, más o 1.3 creo que era, por ciento. Y para nosotros uno relevante es Brasil ahí, ¿verdad? Que vemos que hay una corrección también a la baja de 0.1, ¿verdad? ¿Cierto? Eso después lo voy a mencionar cuando
hable al final sobre qué impacto puede tener aquí en nuestro crecimiento. Pero en la siguiente diapositiva ya, si vamos solamente unos highlights, así unas perspectivas particulares por regiones. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Ahí podemos ver que acá el mayor afectado va a ser Estados Unidos. Es como que te autoinfligís un daño, y ese daño, ¿verdad? Puede afectar, como ya dije, particularmente a ellos en la productividad. Hoy tiene una economía muy fuerte, con buenos indicadores de mercado laboral, pero esto y el dato del primer trimestre del PIB da cuenta de que hay un efecto, y la confianza al consumidor que está en terreno negativo. Todo eso un poco da cuenta de que hay un efecto negativo que todavía no sabemos qué dimensión puede tener. En Europa, que viene con un crecimiento medio bajo, ¿verdad? Podría ser eso de alguna manera compensado, como también estarán viendo, habrán hablado ya aquí de la expansión fiscal que se está dando en Alemania, en gasto de defensa, pero también en infraestructura. Eso puede ayudar eventualmente a compensar parte del efecto. China también va a ser bastante afectado. Pero también de vuelta ayer anunciaron nuevas medidas de estímulo que de alguna manera busca seguramente compensar ese efecto negativo. Y en los emergentes y en desarrollo, donde también está metido Paraguay, ahí depende un poco de qué tan inserto están en esas cadenas de valor y en el comercio con Estados Unidos para que el impacto sea mayor. Ya en la siguiente diapositiva sí vemos un poquito el tema de que yo más adelante. Los mercados, sí, los mercados, pero esto hay que mirarlo con cierto detalle. Podemos ir haciendo como un zoom por cada lámina, ¿te parece? Sí. Me preguntaron más lo que decimos. Bonos de tesoro. Acá tenemos, y para la gente que nos está escuchando, tenemos de hecho 3 gráficos. Exacto. Comportamiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos, el que yo decía, el índice del dólar y los precios de commodities. ¿Por qué se consideran estos 3 indicadores y por qué también tenemos que hacer un zoom principalmente para saber un poco cómo está a nivel internacional cuando hablamos de mercados, ¿verdad? Y yo seleccioné estos en particular porque creo que son relevantes para nosotros, ¿verdad? Particularmente cuando el Estado quiere salir a conseguir financiamiento con bonos soberanos en el exterior, la tasa libre de riesgo del bono del Tesoro de los Estados Unidos es la que es el piso que va a pagar más la prima por riesgo soberano, ¿verdad? Se toma de 10 años y 30 años. Sí, esas son como las referencias, digamos, y ahí vos ves cómo hay mucha volatilidad, ¿verdad? Se mueve mucho en un sentido, baja, sube, ¿verdad? Pero al parecer dejó atrás una tendencia a la baja que tenía y podría estar subiendo, ¿verdad? Si es que hay perspectivas que con la guerra comercial se espera que la inflación va a ser más alta, las tasas de interés no van a ser menores que la inflación. Entonces probablemente la tasa de largo plazo pueda subir. Y la tasa de largo plazo, que son estas las aproximaciones, impactan la inversión finalmente, impactan la inversión en el financiamiento de las empresas y eso entonces puede traer menos inversión, ¿verdad? Menos actividad económica. El del medio es el índice que vos decías que es un índice nominal de la cotización del dólar respecto a las monedas de los socios comerciales de Estados Unidos. Y sí, vemos una caída importante, entre 8 y 9% en lo que va del año, particularmente después del primer anuncio del Liberation Day, ahí en el comienzo de abril, es donde se ve una caída más fuerte, ¿verdad? Pero hay que verlo en términos relativos, eso después quiero mencionar eso que vos decías. Y el otro indicador que me parece relevante es ver un poco los commodities, ¿verdad? Acá también es medio mixto el tema, ves como la soja medio que sube, pero tiene volatilidad. Hay una fuerte caída del petróleo, también hay una decisión de la OPEP de por medio que no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Pero una decisión que afecta. Pero entonces ahí en términos netos pareciera ser algo positivo esto para nosotros. La soja está medio que igual, subiendo un poquito y el petróleo cayó, ¿verdad? Claro. Pero de vuelta, todas estas son lecturas así como muy preliminares para saber cuál es el efecto neto en un ambiente de alta volatilidad. Quiero pasar a la siguiente para responder tu pregunta. Perdón, una pregunta sobre esta lámina, Humberto. Mencionabas de que evidentemente el mercado convulsionó y bueno, parte de estos indicadores que estabas compartiendo también nos revela esto y refuerza lo que estás mencionando. Sin embargo, después de que Donald Trump anunciara como una suerte de como que cambió más o menos el discurso, sobre todo después de la crítica que hizo al presidente de la Reserva Federal y después como que de alguna manera minimizó o suavizó su discurso, eso también terminó impactando y que de alguna manera generó cierta tranquilidad, por decirlo de alguna manera, en los mercados y hizo que se reacomodaran algunos de estos indicadores también. Sí, yo diría que sí.
desde lo que yo entiendo, conozco, leo, creo que hay otras cosas también negativas, ¿verdad? En la Secretaría del Tesoro, la inversión que tuvo la oficina Dutch en los datos de los contribuyentes norteamericanos, cómo está usando la Secretaría del Tesoro, eso también es bastante grave, ¿verdad? Me parece a mí que es algo grave, ¿verdad? Y cierto, es como que hubo un paso atrás en el tema de la crítica hacia Powell, pero eso quedó ahí también, ¿verdad? Claro. Sigue flotando en el ambiente, digamos. Quería echarle, de hecho, pero bueno. Sí, entonces todas esas cosas van en un sentido de justamente lo que vos decías. ¿Será que el dólar todavía es confiable así si las instituciones están como de una manera bajo prueba, por decirlo menos quizás, de esta manera bajo la administración de Trump? Y ahí viene esta diapositiva que para comentar un poco es también la cotización del dólar, pero en términos reales, o sea, corrigiendo por el poder adquisitivo del dólar respecto a otras monedas. Y es interesante este gráfico porque ¿por qué es interesante? Porque vos ves ahí, por ejemplo, en la historia un poco más larga, en el 2008, por ejemplo, cuando hubo la gran recesión, o la pandemia en el 2020 más reciente, fenómenos también de mucha volatilidad e incertidumbre, eventos de mucha volatilidad e incertidumbre, donde la gente que hizo se protegió en activos más seguros, sí, y se protegió en el dólar. Y fíjate cómo ahí el dólar se aprecia en el 2008, en la gran recesión, y en la pandemia se aprecia el dólar. Con respecto a otras monedas. Claro, ¿y ahora qué está pasando? Ahora también hay un fenómeno de incertidumbre, volatilidad, pero, y el dólar está perdiendo valor, se está depreciando. Que es lo que yo decía, Humberto, y de hecho, corregime nomás, ¿verdad? Sí. Parte de eso que de alguna manera terminó siendo y llamando la atención de que de ser como una moneda de refugio y de seguridad, va perdiendo de alguna manera, o al menos en este contexto, ¿verdad? Y para cerrar el punto, ¿verdad? Digamos que está perdiendo valor, pero no tanto en términos reales. Y después uno diría, claro, el dólar quizás se ve menos seguro, pero ¿cuál es la opción? ¿Cuál? Entonces, el cuadro de abajo, un poco para los que nos escuchan de vuelta, no hay otra moneda como el dólar hoy día. O sea, la moneda norte de Estados Unidos representa más o menos un poco más de un cuarto de la economía mundial. Sin embargo, toda la capitalización de los mercados de capitales del mundo, la mitad está en Estados Unidos. Sin embargo, siendo un cuarto en la economía mundial, tiene más del 80% de todo el comercio mundial que se denomina en dólares. El invoice es en dólares. Y eso implica entonces que, y no hay otra moneda como esa, vos mirá el euro, de repente tiene una participación de solo el 30% en los mercados de valores, 15%, perdón, solo 30% en el comercio exterior. Entonces, hoy día, y no tenés un mercado de bonos como tienen los Estados Unidos, por ejemplo, los europeos hicieron algo en la pandemia cuando emitieron un bono del euro, pero no hay un mercado de bonos, por ejemplo. Eso pues podría ser interesante si Europa da el paso de avanzar en su proceso de integración y tiene una integración fiscal un poco más fuerte, puede ser un paso interesante, ¿verdad? Pero hoy día tenés todas estas cosas que le dan una fortaleza al dólar que difícilmente vaya a perder en el corto plazo. El oro estuvo subiendo de precio, ¿verdad? Por algo, probablemente porque parece que los chinos también están vendiendo algo de su bono, comprando pero muchos oro. Bancos centrales hicieron eso, también, de hecho. También, entonces, de alguna manera se está buscando también otros activos que den seguridad, y que le den también, digamos, que diversificación a las carteras de activos en este contexto de incertidumbre. Sí. Ada tiene una consulta que creo que va en línea a tu próxima diapositiva. Ada. Humberto, ¿y la región sería impactada? Claro, es justamente lo que estamos viendo acá. Sí, este es un gráfico que le robé ahí en el informe del Fondo Monetario. Yo te voy a usar el término, pero atribuyo, así que no es robar, entonces. Le copié entonces. Y ahí vemos cómo la región es interesante ver lo de la región porque los países obviamente del Caribe, más próximos a Estados Unidos, México, son los más afectados, ¿verdad? Ellos son los más afectados, o serían los más afectados. Se puede ver ahí que, por ejemplo, lo que sería ahí la región del Caribe, para esta, un poco, ahí está,
Caribbean, ahí no dependiente de turismo, ahí vemos menos 2% de corrección para el 2025. La región de América Latina 7, donde también está metido Paraguay, menos 0,6 y en general menos 0,5 es la corrección. O sea, se esperaba que crezca 2,5 este año, toda la región iba a crecer 2. Entonces, hay una corrección que no es menor, pero en la siguiente diapositiva para cerrar esto, si podemos ver, vemos un poco en la última diapositiva, por favor, donde los socios comerciales de Paraguay en particular tuvieron una corrección a la baja, y ahí principalmente Brasil, que ya mencionaba antes, apenas 0,1. Chile, también un socio importante, también tuvo una corrección a la baja. Argentina tuvo una corrección al alza, ¿verdad? Porque bueno, Argentina tiene su particularidad, como siempre, ¿verdad? Tiene su caso particular que hay que explicar y que deberíamos dedicarle otro programa probablemente. Estás comprometido. Pero lo que quiero mostrar acá por último es nada más que la corrección que hay entre octubre y abril de este año en la perspectiva de crecimiento de este año y los próximos 2 años es de apenas un 0,2%, ¿verdad? Entonces, cierto, Paraguay depende de sus socios comerciales. En la diapositiva que estamos viendo en el segundo gráfico se ve como hay una correlación, un conmovimiento entre nuestro crecimiento y el crecimiento de nuestros socios comerciales. Entonces, como sos un país pequeño y abierto, si a tus socios comerciales le va bien, a vos te va bien. Y si no le va tan bien, a vos tampoco te va muy bien. Totalmente. ¿Verdad? Entonces hay una correlación alta ahí. Pero es interesante notar en los últimos 2 años, 2023 y 2024, cuando a los socios comerciales ya empezó a irle peor, digamos, que crecer menos, pero Paraguay mantiene un buen desempeño, ¿verdad? ¿Eso Entonces, significa qué, Humberto? No, y que vemos como que hay un desacople, que tus socios comerciales van a crecer menos, pero vos ya venís creciéndolo un poquito más que tus socios comerciales. Que es buena noticia. Que es buena noticia y que en general, en línea con la corrección que hizo el Banco Central, que espera un crecimiento de 4% para este año, está muy bien, un buen indicador. O sea que este año en particular no se ve que pueda haber un impacto significativo, que tampoco sabemos todavía cuál es el impacto general, ¿verdad? Que va a tener, como ya decía al comienzo, por este escenario de incertidumbre, pero por ahora vemos que nuestra economía va a tener un buen desempeño, o está teniendo un buen desempeño, si yo por el IMAEP, el SN, el estimador de cifras de negocio, las ventas, la disposición, la confianza del consumidor, el crecimiento del crédito. En general, todo apunta a que va a ser un año de relativo buen crecimiento, y vale la pena mencionar, a pesar de que va a ser un año que probablemente la producción agrícola va a tener una disminución por el efecto de la sequía, ¿verdad? Este término de desacople, Humberto, y imagino que es como un término económico y un fenómeno, como ya mencionabas, en Paraguay, y en más de una ocasión conversábamos también aquí, pero no como conceptualmente ni profundizando. Quería consultarte puntualmente sobre ese término, porque es importante, como eso que decía, un fenómeno que se está dando en Paraguay que reflejan estos datos. ¿A qué se debe este proceso de desacople en el país, Humberto? Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Venimos viendo un proceso de crecimiento. Yo creo que hay en parte también, creo que tiene que ver con varios años donde tuviste una seguidilla, digamos, de eventos negativos, y la economía como que está recuperando su fuerza, ¿verdad? Y ahora van a ser 3 años consecutivos con de buen crecimiento, ¿verdad? Y eso se ve un poco en el comercio, se ve en los servicios, en ciertos segmentos de la industria, la construcción, la ganadería, que viene muy fuerte. Creo que también los planes de gobierno, las reformas son importantes, y todo eso contribuye un poco seguramente a este buen desempeño. Y también este proceso de industrialización, que igualmente sea gradual, está en ese camino. Imagino también que suma a esto, Humberto. Claro que sí. El proceso de industrialización, la maquila, las inversiones en ese ámbito son importantes, y que ojalá, por ejemplo, lo de Paracer se vaya concretando. Ese sí, definitivamente puede ser un punto de inflexión importante para tener un mayor volumen de exportaciones también, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer como reflexiones finales, Humberto, y una evaluación de lo que está pasando hoy por hoy en los mercados internacionales, la palabra incertidumbre sigue siendo y estando en negrita, subrayado y en cursiva. Sí, la palabra incertidumbre sigue estando ahí, muy presente en todos los discursos. También yo mencionaría algo que se dice, no tanto quizás que no sé cuál sería la traducción exacta, pero algo así como el excepcionalismo que tenía en los Estados Unidos está como que perdiendo fuerza, ¿verdad? Porque se decía ya que por mucho tiempo que va a crecer menos, pero
seguía creciendo fuerte y sigue creciendo fuerte en los Estados Unidos y es un motor importante de la economía mundial, pero con este shock, con esta arancel o daño autoinfligido que se hacen ellos, esto puede tener un impacto no solamente en el desempeño de Estados Unidos, sino en la economía mundial. Entonces es un momento difícil en el sentido de saber dónde va a terminar, pero como te decía al comienzo, probablemente algún daño va a quedar en este 2025 ahora. Y que en este escenario se presenta de manera muy distinta a aquel primer periodo de Donald Trump en el que los bloques económicos eran como que cedían y estaban como supeditados a las directivas o las decisiones de Estados Unidos, y en esta ocasión las economías dijeron no, nosotros también podemos ser independientes, e incluso buscaron otras maneras y se pusieron fuertes. Imagino que eso no contempló, o quizás contempló, pero hay un escenario de años atrás, como decía, en su primera administración y lo que es hoy. Claro, sí, es diferente. Hay alguna evidencia de lo que fue la primera administración en cuanto a que también impusieron restricciones al comercio, pero no de estos niveles. Pero acá estamos hablando de un escenario distinto, porque en aquella vez el dólar sí se apreció en el primer periodo, ahora está ocurriendo lo contrario, se está depreciando. Y es cierto lo que voy a decir, pero bueno, ante tamaña decisión en cuanto a los aranceles, algunos países han reaccionado, como el caso de China, ¿verdad? Que creo que Estados Unidos llegó como a 145 y ellos llegaron como a 125 de aranceles conforme iban sumando nuevas medidas, ¿verdad? Entonces creo que en estos días va a haber una reunión entre las autoridades chinas y norteamericanas en un terreno neutral, creo que en Europa, pero el mismo secretario del Tesoro como que le quitó un poco de expectativa a eso, digo que a lo mejor esto va a servir para algo, pero es un escenario complicado que todavía está por verse, como te decía, cuál va a ser la magnitud del efecto, ¿verdad? ¿Y la intervención de la Reserva Federal de los Estados Unidos en este escenario podría complicar de alguna manera la decisión que pudiera llegar a tomar con la tasa de referencia, Humberto? Y es complicado. ¿Podemos explicar para que también la audiencia pueda entender, verdad? Claro. Estamos hablando de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central, exacto, y que trabaja de manera independiente, autónoma, así ¿correcto? Mismo, pero que tiene también, hay que decir, un doble mandato, ¿verdad? Porque nosotros aquí tenemos el mandato principal de la estabilidad de precios y del sistema financiero, pero principalmente la estabilidad de precios en lo que tiene que ver con las decisiones de la tasa de política monetaria. Y allá, sin embargo, ellos tienen un mandato dual, ¿verdad? Donde tienen la estabilidad de precios como un objetivo, pero también el crecimiento de la economía. Entonces, en las declaraciones de Powell ayer, donde mantuvieron la tasa sin cambios, en su declaración de prensa, él hacía ver como que hay elementos que te dicen que hay que bajar, pero también hay elementos de cautela, cuidado, que claro. Y eso un poco tiene que ver con que ellos deberían bajar quizás, ¿verdad? Pero quizás pueda haber un impacto en las expectativas de inflación con todo el tema arancelario. Entonces eso es un poco lo que le llevó seguramente a mantenerse sin cambio, ¿verdad? Y lo que refleja este escenario de incertidumbre, ¿verdad? Que tengo elementos tanto para arriba como para abajo, ¿verdad? Y los agentes económicos, Humberto, evidentemente cuando estamos hablando en general no es tan, vamos a decirle, positivo que se maneje en medio de la alta incertidumbre, porque evidentemente decisiones que se van cambiando de la noche a la mañana tienen también sus impactos en sus decisiones. En las decisiones de los agentes económicos. Claro, estoy hablando desde el que tiene que decidir qué invertir, cuándo invertir, o los planes, incluso hay suspensión o paralización dependiendo también de en qué negocios esté. Sí, totalmente. O sea, cualquier proyecto de inversión, o sea, más bien, los patrones de comercio, exportación e importaciones tienen... El comercio de exportación e importación tiene detrás inversiones, ¿verdad? Empresas que hacen inversiones buscando producir, exportar, y eso toma tiempo, ¿verdad? Vos decís el tema de acero, por ejemplo, que Estados Unidos le pone aranceles al acero y encima a su vecino y socio que es Canadá, ¿verdad? Decir, no, yo quiero que esas inversiones vengan acá. ¿Cuánto tiempo te toma mover una fábrica de acero a los Estados Unidos? ¿Cuánto puede tomarte? Bueno, eso sin hablar todavía de si tiene realmente un racional de costo-beneficio hacerlo. Es cierto. Y otro también en la perspectiva de que le haces también una guerra a la inmigración, ¿verdad? Porque son probablemente los trabajadores menos calificados los que vas a necesitar para operar una de esas fábricas.
Entonces es muy complejo el escenario me imagino, para un empresario que quiere mirar a mediano plazo, que necesita tener previsibilidad para sus inversiones, y entonces el típico es: vamos a sentarnos a esperar a ver qué pasa, vamos a mirar esto y a ver qué hacemos, ¿verdad? Y entonces se retrasan todos los planes de inversión, ¿verdad? Con sus efectos evidentemente en el nivel de empleo, en la generación de ingresos y demás. Claro, totalmente. No, que te consultaba nomás ese tema porque de hecho muchas empresas multinacionales internacionales le dijeron a Donald Trump: tranquilízate porque nosotros nos vamos y esto va a tener su impacto muy importante, considerando también que el mandato de Donald Trump es hasta determinado tiempo, nomás 4 años, y lo que le queda son como 2,5 versus lo que evidentemente, o 3, versus eso que decís, cuánto tiempo lleva instalar una fábrica, de hecho, desde la prefactibilidad hasta instalar y entrar en funcionamiento. Claro, y toma mucho más probablemente, ¿verdad? Y porque cuando una fábrica se instala, busca seguramente un ciclo de vida de ese proyecto que va mucho más allá de 4 años seguramente, cuando hablamos de tamaños importantes, ¿verdad? De lo que generan de repente un impacto en el volumen de actividad económica, en las exportaciones, etcétera. Entonces es bastante complejo el escenario, ¿verdad? Y esto ocurrió porque es Donald Trump, no es cualquier persona, Humberto. Claro. Es así como de repente de Ecuador o quizás otro país, sin subestimar, ¿verdad? Pero si era un presidente, no iba a mover toda la brújula o toda la aguja dentro del escenario internacional. Y un poco por lo que veíamos en aquel cuadro anterior, ¿verdad? O sea, es un cuarto de la economía mundial, pero más del 80% de todo el comercio exterior se denomina en dólares. Más del 50% de todas las emisiones de capitalización de mercado de valores está en los Estados Unidos. Muchos países emiten bonos, como Paraguay, en Nueva York, ¿verdad? Muchas empresas también de todo el mundo emiten ahí. Entonces, evidentemente, las decisiones que ellos toman tienen un impacto en el precio de los activos. Los activos pueden caer de valor, ¿verdad? Si se estima que va a haber menor actividad económica, cae el precio de las acciones, y el precio de las acciones, que de hecho fue lo que pasó, ¿verdad? Sí. Se recuperó un poco, pero sigue estando por debajo de niveles previos de inicios del año. Entonces, si cae el precio de las acciones, las empresas valen menos, y si las empresas valen menos, entonces su financiamiento se puede volver más caro para ellos. Entonces todo eso está vinculado, ¿verdad? Y finalmente resulta en lo que decíamos antes, ¿verdad? Quizás en una ralentización o un menor crecimiento de las inversiones, del empleo y bueno, finalmente de la economía, ¿verdad? Y de hecho el Fondo Monetario Internacional, cuando dio a conocer su último informe de actualización del crecimiento económico mundial, lanzó también 2 informes, uno vinculado a la deuda pública o la parte fiscal, y el otro fue justamente esto del componente financiero. Y como parte de las advertencias hablaba también de que el nivel de endeudamiento público, sobre todo en países emergentes como Paraguay, no puntualmente, pero decía en general, también se va a ver afectado si esto continúa, ¿verdad? Por todo también lo que estás diciendo. Claro, en el tema fiscal se veía una trayectoria de ajuste de las cuentas fiscales a nivel global de los países avanzados, también los países en vías de desarrollo, y eso un poco tiene que ver después de todos los esfuerzos que se hicieron en la pandemia, por ejemplo, donde los déficits fiscales subieron mucho, al igual que la deuda. Entonces como que se viene tratando de recuperar esos márgenes de maniobra, se está recuperando gradualmente, pero claro, con este escenario eso digamos que puede afectar esas trayectorias de mejora en los resultados fiscales. Y es lo que te decía un poco para el caso de Estados Unidos, que la oficina de presupuesto, la CBO, que es como un órgano importante que tiene que ver con el Congreso, pero es como que independiente y técnico, alerta sobre un déficit fiscal que sigue siendo alto en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en el tema fiscal hay diversas situaciones. En el caso argentino, que le dio vuelta muy rápido. En Brasil hay cierta preocupación. Nosotros tenemos un escenario bastante bueno y un compromiso que se nota muy firme, y que en las propias proyecciones que hace el Fondo Monetario ya muestra un superávit primario importante. Entonces yo creo que ese también es un elemento, y también el otro informe que vos mencionás, supongo, el de la estabilidad financiera, el informe de estabilidad financiera, que también ellos vinculan todo esto con
claro, si se intensifica todo esto y tiene todos esos impactos en el comercio, las inversiones, también puede tener un impacto en los sistemas financieros, impacto negativo, Claro. en la línea de lo que decíamos antes, ¿verdad? Que si caen el precio de las acciones, se valoran menos las empresas, bueno, eso puede tener impacto negativo. Y reforzar con la palabra y terminación, más que palabra, las sílabas IA de podría, de posibilidad, Ah, porque lo que estás diciendo, ¿verdad? por Puede eso. cambiar de la noche a la mañana. Totalmente. Humberto, ¿dónde la gente puede encontrar más información de quizás algunos análisis también que sueles realizar y además que aporta de verdad evidentemente a la Sí. construcción del conocimiento? Claro que sí, ¿no? Y siempre estamos ahí. Vos haciendo posiciones humildes, siempre estamos ahí, tenés miles de seguidores en redes sociales. No tanto. No tanto. Pero sí, suelo escribir algún artículo en la prensa. Ahora estamos en la universidad también. El Club de Economía suele publicar revistas que están en las redes sociales. Vamos a compartir Está oportunamente. bien. Muchísimas gracias por el tiempo, Humberto. No, Que tengas gracias a un ustedes. excelente día. Fue un gusto. Estuvimos con quién, Ada. Humberto Colmán, economista, docente y miembro del directorio del BCP. Y nosotros nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.